Hola chiques, para suplir la clase de hoy que no pudimos tener porque no me andaba el internet, vamos a tener hoy un video chiquitito mirando las actividades que estuvimos trabajando la semana pasada para darle por ahí un cierre un poquito más formal. Entonces, en la primera actividad esta la vimos en la clase, pero igual le voy a dar un repaso rápido. Pueden, si ya esta parte la entendieron la vez pasada, pueden saltar un par de minutos por ahí. Queríamos con estas actividades decir, bueno, cuál de todos estos puntos es el que tiene las coordenadas 2 menos 3 y después dar las coordenadas de todos los puntos. Entonces, para resolver esa actividad lo que podríamos hacer es darle coordenadas a todos los puntos y con eso alcanza, bueno, para contestar todas las preguntas. Entonces, en el primer punto, en el punto A, vemos que está ubicado en la coordenada de x, que vale menos 2, que está a la izquierda, o sea que es negativo. Recuerden siempre que bueno, en estos están copiados de GeoGebra, entonces no tienen las flechitas que deberían tener. Siempre ponemos las flechitas para marcar que continúan las líneas que no terminan ahí. Y además en general ponerle el símbolo de X al horizontal y el símbolo de Y al vertical para notar cuál de las dos coordenadas es la de X y cuál es la coordenada de Y. Y siempre en el sector que es para la derecha es la parte positiva y en el sector que es para arriba también es la parte positiva. Entonces en el caso de este punto A está en el menos 2 de X y en el 3 de Y, o sea que A es el punto menos 2, 3, que no es el que nos pide acá, pero bueno, no importa. En B vemos que tienen coordenada en X, bajamos a ver cuál es la coordenada en X, y es 3, o sea que la primera coordenada va a ser 3, y la segunda coordenada vemos que es en 2, porque está 2 para arriba. Entonces el punto B va a ser igual a las coordenadas 3, 2. Esta es una forma de notar, lo que estamos diciendo acá es que el punto B es el par ordenado, es decir, los dos números ordenados, 3, 2. Después veamos el punto C. El punto C tiene en coordenada X, también tiene 2, pero esta vez va para abajo, o sea que va a tener coordenada en Y negativa. C va a tener coordenada en X 2, pero en Y va a ser menos 3, porque es 3 para abajo. Podemos ver acá que es 1, 2, 3, está efectivamente está en la línea del menos 3. O sea que este es el que busca la consigna, pero bueno, no importa. Seguimos completando. El último punto D va a ser igual a la coordenada en X que vale menos 3, porque está efectivamente en esta línea de acá, que es la línea del menos 3. Y la coordenada en Y vemos que es menos 2, porque efectivamente esta línea corta acá en el menos 2. O sea que es menos 3, menos 2. Y ahí le dimos coordenadas a cada uno de los puntos. Después, miremos ahora la otra consigna de esa clase. La otra consigna nos preguntaba qué tienen en común los puntos A, B, C, D, E, F y G. Si vemos, las coordenadas del punto A son menos 6 en X y la coordenada en Y es 2. Después en el punto B es igual a menos 5 en X, porque nos movimos una unidad para la derecha, y sigue siendo 2 en la coordenada en Y. En C podemos ver que pasa lo mismo, es menos 4, 2. En D pasa lo mismo, es menos 3, 2. Y con E, F y G se cumple lo mismo, solamente varía la coordenada en X, acá es 1, acá es 3 y acá es 6, pero después las coordenadas en Y siempre valen 2. Y podemos ver que se cumple, que están todos ubicados en una misma línea recta. Todos los puntos que estamos viendo que tienen la coordenada en Y igual a 2, vemos que todos están en la misma recta que es esa que estoy poniendo ahí, que además es paralela al eje X. Podemos ver que son dos rectas que van en el mismo sentido y en la misma dirección. En la misma dirección, mejor dicho. Entonces, la respuesta en este caso sería que tienen la coordenada Y en común. Veamos la siguiente actividad. La siguiente actividad o la siguiente pares de actividades que teníamos de la otra clase son más de lo que estábamos viendo recién. Es decir, estamos viendo líneas rectas y queremos saber cuál es la característica que comparten todos los puntos que están en las líneas. En este caso, por ejemplo, es muy similar a este ejemplo de acá, que es tener una línea horizontal. Si vemos todos los puntos que están en esta línea, si vemos todos los puntos que están en esta línea, cualquiera que agarremos va a tener una cierta coordenada en X. Acá, por ejemplo, parece ser 3, algo,
ponele que sea 3,1. Y lo que estamos seguros es que la coordenada en i va a ser 4, porque efectivamente pasa por el 4 para i. Y para cualquier otro punto que tomemos, si agarramos un punto también por acá, este parece tener coordenada 8 en x, pero en y también sigue siendo 4. Es decir, todos los puntos que están acá comparten la característica y es igual a 4. La coordenada en y es igual a 4. Algo similar pasa acá con los puntos que ahora comparten la línea azul, solamente que lo que esta vez se queda fijo es la coordenada en x. Si vemos todos estos puntos, este punto de acá, por ejemplo, tiene coordenada 3, 1. Este punto de acá tiene coordenada 3, 3. Y cualquier punto que esté acá arriba va a ser coordenada 3 y algo en la segunda coordenada, lo que sea, algún número que esté ahí. Pero sí o sí va a ser una coordenada en x igual a 3. Lo mismo acá abajo, podemos ver que sigue teniendo coordenada 3 en x, puede ser que la coordenada en y ahora en este caso es negativa, en menos 2. Pero bueno, la característica que cumplen todos estos puntos es que su coordenada en x es igual a 3. Miremos este último ejemplo, que ahora ya no se mantienen constantes. Si vemos, por ejemplo, este punto de acá es el punto 1, 1, tiene 1 en x, 1 en y, y este otro punto de acá es el punto 4, 4. Es decir, que no se mantiene ninguna de las cosas constantes. Sin embargo, lo que podemos observar es que siempre se cumple que la primera coordenada y la segunda coordenada son la misma. Acá, por ejemplo, también es 2, 2. Es decir, tenemos una primera coordenada, que es x, pero la segunda coordenada también vale lo mismo. Es decir, lo que mejor estamos diciendo acá es que la segunda coordenada es igual a la primera coordenada. Y es igual a x. Efectivamente vemos en todos los casos, incluso acá en el 0, 0, ¿no? Que tenemos el 0 en x, 0 en y, vemos que la y es igual a la x. Y eso mismo pasa en todos los puntos que están en esta recta. Por último, la otra actividad que habíamos dejado planteada era el problema del buzo. Teníamos una competencia de buceo libre, un buzo que se sumerge al mar y desciende guiado por una vertical a una velocidad constante. Entonces, habíamos dicho la última vez que la pregunta A le vamos a estar saltando y sigue siendo cierto, por ahora la vamos a saltear, no la vamos a hacer, la vamos a contestar en la clase del miércoles. Vamos a charlar un poco mejor sobre cuál es la idea de proporcionalidad directa y realmente, bueno, un poco lo que dijo Ariel en la clase pasada, pero darle un marco a eso, teórico a que vamos a llamar proporcionalidad directa. Ya habíamos completado la tabla donde ustedes habían visto que como hace 200 metros en 5 minutos, lo que eso significa es que en un minuto va a ser 40 metros. Efectivamente esto es cierto porque si en un minuto hace 40 metros, en 5 minutos vamos a tener que multiplicar esto también por 5. Y eso efectivamente nos da 200 metros. Es decir, bueno, ahora ya sabemos que la relación es que en el tiempo cero, obviamente hizo 0 profundidad, estaba al nivel del mar. Cuando pasa un minuto, hizo 40 metros para abajo, o sea que va a estar en menos 40. Después cuando pase un minuto y medio, ahí se nos complica un poco porque necesitaríamos saber cuánto hace en medio minuto. Entonces, calculemos cuánto hace en medio minuto. Medio minuto es 0,5 minutos. Eso es la mitad de un minuto. O sea que también va a recorrer la mitad de la distancia. Siempre recordemos que está viajando a velocidad constante, así que eso es cierto. Entonces, como partimos por la mitad del tiempo, también partimos por la mitad la distancia recorrida, o sea que van a ser 20 metros. O sea que en estos medio minuto que pasó, va a haber bajado 20 metros más, o sea que en total bajó menos 60. Ya estaba en menos 40, bajó 20 más, entonces está en menos 60. Después en 2 minutos, siguiendo la misma lógica que antes, va a estar en menos 80, porque pasaron 2 minutos, en cada uno hizo 40 metros. Después, haciendo por 3, vemos que va a ser menos 120, después menos 160 y finalmente 200 metros hacia abajo, o sea, menos 200. Contestemos ahora la pregunta C, que esa quedó un poco más floja la última vez. Estábamos hablando sobre cuál es la variable dependiente y la independiente. Eso todavía no lo habíamos charlado del todo, pero les pregunté cuál era su idea.
lo que puede surgir con esto de dependiente o independiente, podemos pensar que el tiempo que está pasando no depende de cuánto haga el buzo hacia abajo, el tiempo pasa igual. Entonces en este caso el tiempo actúa como una variable independiente, el tiempo no depende de la profundidad, en cambio la profundidad sí depende del tiempo, porque si pasaron 3 minutos significa que va a haber una cierta cantidad de profundidad alcanzada, en cambio no es lo mismo para el otro lado, es decir, en este caso la variable independiente, que le voy a poner acá, VI es el tiempo, y la variable dependiente, no sé por qué lo puse con una P, dependiente, va a ser la profundidad. Esto nos sirve para construir el gráfico, porque lo que nosotros sabemos es que para construir un gráfico necesitamos hacer nuestro sistema de ejes cartesianos, acá y acá, medio chuecos, pero no importa, tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Lo que todavía no habíamos visto y que es importante es que siempre la variable independiente, que en este caso es el tiempo, va a ser correspondiente al eje X. Es decir, que acá vamos a poner los valores del tiempo, acá va a estar el tiempo. En cambio, en la variable dependiente, esa la vamos a poner en el eje Y. Es decir, en este caso vamos a poner acá la profundidad. Entonces ahora podemos completar los datos. En el tiempo 0 había profundidad 0. Eso es el punto 0, 0. El punto 0, 0 es el que está en el origen de coordenadas, acá. Después, cuando pasa un minuto, hay menos 40 de profundidad. Es decir, vamos a tener que usar una escala en este caso. Ahí. Podríamos usar una escala acá de menos 20 en menos 20, o algo así. Quedó medio chueca acá en la línea. Ahí está. Entonces acá podría ser, acá es menos 20, después acá es menos 40, y así cada una de las líneas son 20 unidades que se bajó, o que se decreció. Y acá podríamos poner que esta es la unidad 1 de, o sea, un minuto, acá son 2 minutos, acá nos faltó poner que es tiempo en minutos. Porque podríamos estar pensando en tiempo en segundos, por ejemplo, y anotar a cuántos segundos pasaba cada cosa. En este caso solamente estamos sabiendo los datos por minuto. Ahí está, 5 minutos. Entonces, en el primer minuto bajó 40 metros, entonces va a estar acá. Después vimos que en el 1,5, que está justo entre el 1 y el 2, estaba en menos 60, que es acá. Así que el punto va a ser acá. Después en 3 estaba en menos 80. En 4 estaba en... Si bajamos a ver en cuánto estaba en 4. En 4 minutos... Ah, me faltaban 3. En 3 minutos estaban en 120, menos 120. Acá me está quedando medio chueco en realidad. En 3 minutos va a estar en menos 120, que acá es menos 80, menos 100, menos 120. Entonces en 3 va a estar por acá. Y por último, ahora sí en 4 minutos va a estar en menos 160, que pongámosle que más o menos por acá. Y por último, en 5 minutos va a estar en menos 200, que eso es 4, 6, 8, 10, acá es menos 200. ¿Sí, no? 40, 60, 80, 200, sí, está bien. En menos 200 va a estar en 5 minutos va a estar en menos 200. Entonces ahora lo que nos queda es este gráfico que vemos que todos los puntos se encuentran alineados. Vemos que todos los puntos que están acá, más o menos, mi dibujo está un poco chueco, si lo hubiéramos hecho con regla y bien hecho y después lo hacemos bien en GeoGebra, por ejemplo, hubieran quedado realmente todos en la línea recta. Y eso va a ser lo que pase con todos los problemas que nosotros llamamos de proporcionalidad directa, que es todos los puntos del problema ese, de la tabla que nosotros hemos construido, se van a encontrar en una recta como la que estamos viendo acá. Así que bueno, nos vemos el miércoles, pasado mañana. Un saludo a todos.